Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a dejar 5 reglas de oro para que controles tus finanzas en esta época de crisis económica mundial. Para nadie es un secreto que en época de pandemia muchas personas entraron en resquebrajamiento de sus finanzas. Algunos tuvieron que vender sus bienes en un estado de emergencia, es decir, salir y sacarlos a la venta por unos precios irrisorios, porque su negocio colapsó, porque paró, quienes estaban en el mercado del entretenimiento y en muchos otros mercados tuvieron que cerrar sus negocios. Así que para que eso no te pase en este momento que es álgido, estamos no solamente en una época post-pandemia, también estamos en una época de crisis internacional y de esta inflación donde los precios se están incrementando y la producción se ha detenido en muchos sectores. Es muy importante que manejes y controles tus finanzas. Así que te voy a dar 5 reglas de oro. La primera regla es que lleves tu presupuesto. Haz un presupuesto mensual de tus gastos, sí o sí. Los ingresos y los gastos. ¿Qué te estás gastando mensualmente? ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuáles son tus gastos variables? ¿Y cómo los puedes controlar de tal manera o mejorar de tal manera que te quede un excedente al final del mes? ¿Para qué es excedente? Aquí va la segunda regla. La segunda regla es que hagas un fondo de emergencias. Entonces, para que no te pase como a esos microempresarios, empresarios o familias que les tocó salir a tomar medidas de emergencia, vendiendo sus bienes o cerrando su negocio y entrar en una crisis bastante importante que no solamente inquieta, sino que también enferma en ciertos puntos. Entonces, haz un fondo de emergencia. Lo ideal es que tengas de 3 a 6 meses de ingresos básicos. Entonces, ponlos en una cuenta. Empiezo a hacer desde hoy gradualmente. Ahorra todo lo que puedas, pero gradualmente, para que no saques de un solo tacazo, pues 1 mes o 2 meses de ingresos básicos o de gastos básicos. Haz ese fondo de emergencia para que si se llegan a presentar situaciones importantes donde se pare la economía totalmente, tú tengas un fondo para que tomes decisiones además de manera racional y calmado y no salgas a vender tus servicios o tus productos muy baratos en últimas. La tercera regla es que hagas un fondo de provisiones. Resulta que tenemos gastos anuales, gastos semestrales, gastos periódicos, no necesariamente los mensuales, de hecho no son los mensuales, son estos gastos que tienes que hacer como los de los impuestos, el mantenimiento de tu vehículo, el estudio de tus hijos, la póliza de salud y normalmente o en muchas ocasiones las personas lo dejan para el final sin tener un ahorro, sin tener una provisión y terminan endeudándose, rayando la tarjeta de crédito y resulta que estos costos salen más altos si finalmente terminas pagando con tu tarjeta de crédito, te tienes que endeudar para pagar estas obligaciones. El ejemplo sencillo es coge lo que te cuesta aproximadamente tus impuestos mensuales del carro, de la casa, la revisión técnico-mecánica, el seguro obligatorio, etcétera, etcétera, la matrícula de tus hijos, divídelos entre 12 y empieza a hacerlo mensualmente. Haz este ahorro mensual, déjalo en una cuenta de tal manera que cuando te llegue esa obligación tú tengas ese dinero disponible y no tengas que salir a endeudarte, que te cueste mucho más. La cuarta recomendación es que controles tus gastos variables. Yo les llamo gastos fantasma, porque se te va el dinero y tú no sabes ni en qué, ni a qué hora, ni cómo se te fue. Así que los gastos fantasmas son esos gastos que haces en comida en la calle, los fines de semana, los caprichos que tienes y que a veces no son necesarios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si lo necesitas o si no lo necesitas. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Si no lo necesito y me afecta el flujo o el presupuesto mensual, entonces pues evita hacerlo. Pero para eso tienes que ser consciente y para ser consciente tienes que registrarlo. Entonces yo te recomiendo que lleves en un cuadrito de Excel o a mano lo escribes en tu cuaderno, donde sea, pero lleves esos gastos fantasma. Al principio, el primer mes no te vas a reprimir, sigue haciendo lo que haces normalmente. Si gastas en desayuno todos los días o si comes o almuerzas en la calle, pues síguelo haciendo, pero regístralo. Lo que vas a tener ahí o lo que vas a obtener es que tu mente va a estar mucho más enfocada y más consciente para que el momento en que decidas si lo necesitas o no, puedas decidir si vas a gastar o no vas a gastar. Me puedes escribir y yo te doy un cuadrito muy sencillo que puedes llevar en Excel donde vas a controlar esos gastos fantasma. Y la quinta regla de oro es que te eduques. Lee libros, aprende cosas nuevas. Muchas personas en pandemia y post pandemia tuvieron que reinventarse, esa palabra estuvo muy de moda. Quienes se habían nutrido de información, además la tenemos a la mano,
información de cosas nuevas o habían ahondado en lo que ya sabían hacer, tenían esa posibilidad de cambiar no tan difícilmente o más fácilmente de sector o de actividad económica. Si estás leyendo constantemente, estás nutriendo tu mente y se te está abriendo la mente o las ideas para nuevas posibilidades. A solo un clic estás de nueva información. Y en este mundo tan cambiante, como te darás cuenta que está sucediendo en estos momentos, pues es importante que te estés educando constantemente. Léete un libro al mes por lo menos. O si puedes, léete un libro a la semana, pero no dejes de leer, no dejes de aprender cosas nuevas, no dejes de educarte, no te quedes con la información solamente que recibiste en el colegio, en la universidad o de tu casa, tu familia, tus padres, tu entorno. Ve un poco más allá. Eso generará que tengas una mente abierta, que esté fresca y que tengas posibilidades en momentos álgidos de hacer cosas adicionales, de hacer cosas nuevas, de generar ingresos extras. Así que estas son las 5 recomendaciones que te quiero dejar el día de hoy. Utilízalas para que tengas una buena salud financiera y para que no tengas que tomar decisiones de emergencia que a veces nos resultan ser las mejores porque no nos hemos provisto, porque no hemos sido previsivos. Controla tus finanzas y nos vemos en la próxima. Chao, chao.